Buenas, acá estamos en otro nuevo video. Vamos a hacer un ejercicio de vectores. El ejercicio dice dos fuerzas F1 igual a 100 newton y F2 igual a 50 newton aplicadas a un cuerpo forman un ángulo de 30 grados y menos 135 grados respectivamente. Resolver gráfica y analíticamente la dirección, la intensidad y el sentido de la resultante. Bueno, acá ya para adelantar el video ya tenemos el gráfico hecho, los ejes cartesianos. Dice que la fuerza F1 es de 100 newton, yo elegí una escala de 10 newton 0,5 centímetros, acá está dibujado con 30 grados y escala la fuerza F1, y lo mismo la escala 10 newton 0,5 centímetros, la fuerza F2 de 50 newton. Dice que tiene un ángulo de menos 135, o sea, gira en sentido horario con menos 135, acá tenemos 90, entonces acá tendríamos 45 grados para poder llegar a los 135. Entonces lo que tenemos que hacer acá es lo que ya explicamos en un próximo video, que voy a dejar la etiqueta arriba de este video y el link abajo para que puedan ver cómo se hace la explicación de las proyecciones. Ya lo vamos a hacer directamente porque ya lo explicamos. La proyección sobre el eje X de la fuerza 1 es esta. Vamos a llamarle la fuerza F1X. Y la proyección sobre el eje Y sería esta. Acá tenemos F1 en el eje Y. Para proyectar la fuerza F2 tenemos que, acá tenemos la fuerza F2 proyectada sobre el eje Y y acá tendríamos la fuerza F2 proyectada sobre el eje X. Acuérdense en que vamos a dejar la etiqueta arriba y lo que tenemos que hacer es sacar F1 de X, F1 de Y, F2 de X y F2 de Y. Entonces, F1 de X es igual a la fuerza 1 por el coseno de 30 grados. F1 de Y es igual a F1 por el seno de 30 grados. Esto reemplazando F1, que vale 100 newton, por el coseno de 30 grados, y para sacar F1 de Y 100 newton por el seno de 30 grados, voy a tener que F1 de X va a ser igual a 86,6 newton y F1 de Y va a ser igual a 50 newton. Para sacar F2 de X va a ser igual a F2, acuérdense que este es el seno de este ángulo, sería el opuesto, y ahí sacaría F2 de X, acá estaría el seno de 45, y F2 en el eje Y va a ser ahora F2 por el coseno de 45. Acuérdense, lo he explicado en el video anterior. Entonces F2, 50 newton por el seno de 45. Lo reemplazamos de vuelta acá. Igual le voy a dejar
el link abajo para que puedan ver el video como es la aplicación de la proyección de vectores. Entonces tenemos que f2 de x es igual a 50 por el seno de 45. Vamos a tener que f2 de x es igual a 35,35 newton. Y f2 de y va a valer exactamente lo mismo. 35,35 newton. ¿Por qué vale lo mismo? Bueno, porque el coseno y el seno para un ángulo de 45 siempre son los mismos valores. Entonces tenemos una fuerza F1 que va hacia la derecha y una fuerza F2 que va hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, tomando como sentido positivo el positivo del eje X y como sentido negativo los negativos. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas, que están aplicadas sobre el eje X, tenemos positiva F1 de X y negativa F2 de X. Y no hay ninguna otra fuerza más, así que esto va a ser F1 de X valía 86,6 newton y F2 de X es 35,35 newton. Así que la sumatoria de las fuerzas del eje X va a ser igual a 86,6 newton menos 35,35 newton, sería 51,25 newton. O sea, al ser positivo, la sumatoria de estas dos iría para este lado. Si hacemos lo mismo, pero la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual. Tomamos como sentido positivo para arriba, así que sería F1 de Y, y sentido positivo negativo hacia abajo, así que tenemos F2 de Y. A reemplazar los valores, F1 de Y vale 50 y F2 de Y vale 35,35 newton. Esto me va a dar 50 menos 35,35, 14,65 newton. Muy bien. Entonces el ejercicio me pedía resolver gráficamente y nosotros nos adelantamos y dijimos y fuimos analizando cómo era analíticamente cada una de las proyecciones. Para resolver la resultante de este ejercicio analíticamente tenemos el cuerpo acá, la fuerza de 50 newton con un ángulo de 135 y otra fuerza de 100 newton con un ángulo de 30. Entonces, para saber para dónde iría ese cuerpo cuando yo tengo dos personas estirando uno para cada lado, vamos a usar el método del paralelogramo. O sea, trazo una paralela, que yo acá ya la tengo trazada, una paralela a la fuerza F1 desde el extremo F2 y desde el extremo F1 o una paralela a la fuerza F2 y donde se juntan, que es en este punto, yo ahí voy a tener la resultante de mi ejercicio. Entonces, gráficamente ya lo sacamos, analíticamente estamos sabiendo cuáles son las proyecciones y ahora yo ya tengo adelantado cómo sería la gráfica. Dijimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 51,25, así que vamos a marcarlo, esta sumatoria es 51,25 newton y la sumatoria de fuerzas del eje Y es igual a 14,65 newton. Si hacemos el método del paralelogramo de vuelta, acá también está trazado, trazo una paralela desde el extremo del otro vector y una paralela desde el extremo del otro vector donde se juntan, que es este punto,
voy a obtener la resultante del vector. Bien. Para este gráfico la escala que utilicé es 10 newton un centímetro. ¿Por qué? Porque si usaba la otra era un poco más chiquita y acá podemos ver mejor el video. Entonces, como explicamos en el video anterior, imaginariamente transporto la sumatoria de fuerzas en el eje X acá y me queda un triángulo rectángulo. Yo quiero saber cuánto es el valor de esto, así que podemos hacer el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras nos va a decir, al ser esta la resultante, que la resultante al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Si despejamos, me queda la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en el eje X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en el eje Y al cuadrado. Al reemplazar los valores, la resultante me queda 53,3 newton. Acuérdense en reemplazar 51,25 al cuadrado acá y 14,65 al cuadrado acá para sacar los valores. Vamos a adelantarnos para que el video no se haga tan largo. Ya tenemos el valor de la resultante. El ángulo donde se encuentra lo tengo que saber, así que vamos a hacer que la tangente del ángulo alfa es igual al lado opuesto, y el lado opuesto es la sumatoria de las fuerzas en el eje Y dividido el adyacente, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces el ángulo va a ser igual al arco tangente de la sumatoria de fuerzas en el eje Y dividido la sumatoria de fuerzas en el eje X. Este ángulo va a tener 15 grados. Muy bien. Vamos a comprobar que al hacerlo a escala, la resultante da 53. Bien, fíjense, ahí tenemos la resultante: 50, 51, 52, 53. 53 al usar una escala 10 newton un centímetro, así que sería 53 newton, que es lo que nos dio en la respuesta. Bueno, ese es el ejercicio de hoy. No se olviden de darle like. Espero que les haya servido. Compartan y comenten el video para ver qué les pareció. Activen la campanita para que les avise cuando subo otro video, así que por favor suscríbanse. Y pueden solicitar el ejercicio que quieran para ver cómo se resuelve. Y bueno, los invito a que vean el próximo video. Muchas gracias.